Buenos días, mi nombre es Oscar Valera, estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro. Vamos a estudiar la práctica número 4 del laboratorio de corrosión, donde el objetivo principal es influencia de los conformados en frío en la velocidad de corrosión. Los integrantes de este equipo son Oscar Galindo, Luis Lucena, Alexander Freites y Seglimar Olivar. Materiales que utilizaron para la ejecución de esta práctica fueron el agua destilada, cilindro graduado de 100 mililitros, un cilindro graduado de 10 mililitros, 3 vasos de precipitado de 100 mililitros, un vernier para medir la probeta, máquina para medir la prueba de dureza, la balanza, la respectiva campana, ácido clorhídrico, el banco de trabajo con las cortadoras de metal, 2 cepillos de alambre, una limadora, un martillo y la prensa, y las tres respectivas probetas de bajo carbono. Tienen las respectivas pinzas de acero inoxidable, la varilla agitadora. El procedimiento es el siguiente. Tenían 3 vasos de precipitado con 72 mililitros de agua destilada. Le agregaron 8 mililitros de ácido clorhídrico. Lo mezclaron con la varilla agitadora. Cada uno se le agrega el 10% de ácido clorhídrico. Se introduce en la primera probeta, que no está, las probetas eran las siguientes: una deformada, la segunda semideformada y la tercera totalmente deformada. Estas son las 3 probetas que se van a utilizaron en la práctica. Introducieron la primera probeta que no estaba deformada, luego introducen la segunda en el segundo vaso, que es la semideformada, y la tercera, que es la completamente deformada. Luego según el tiempo que lleva de haber transcurrido, la introducieron en el vaso precipitado. Luego de haber transcurrido aproximadamente lo que se apreciaba en el video, que 44 horas, sacada la primera probeta, observan si hubo algún cambio. Luego sacan la primera probeta, la ponen a secar. Luego sacan la segunda probeta y la ponen a secar también. Y luego la tercera, el mismo, las ponen a secar para luego llevarla a la balanza y tomarle el peso a cada uno. La primera probeta, que sin deformación, al tomarle el peso, tuvo un peso de 2,6 gramos. La tercera, esa es la primera, la segunda y la tercera pesaron 2,7 gramos. 2,7 gramos fue el peso de cada una de ellas. Luego discusión de los resultados. Luego discusión de los resultados. En el siguiente estudio van a determinar por la medición del peso la velocidad de corrosión que suele presentarse en las probetas que hemos estudiado en el laboratorio de corrosión. El método que vamos a utilizar es el de las medidas de pérdida de peso. Como su nombre lo indica, este consiste en la determinación de pérdida de peso a experimentos de un determinado metal en contacto con un medio corrosivo. Esta corrosión es localizada, se supone a menudo que una pérdida
mínima de material por la corrosión del mismo peso, por el cambio que puede drásticamente las propiedades mecánicas, que modifican las propiedades mecánicas a la resistencia, la tracción y la dureza, su composición con la probeta del mismo material. Como un antes y un después van a determinar el peso que se han alterado en el sistema, y ahí realizaron la siguiente tabla. Hicieron la siguiente tabla. Fueron ahorita. Sí. Totalmente deformado. Sería peso inicial, dureza, peso final, área, número cuadrado, energía, intensidad y velocidad de corrosión. Peso inicial 2,7, 3,1 y 3 gramos. 107, 111, 109. Peso final 2,6, 2,7 y 2,7. Área 12,5, 12,2 y 11,47. Aquí la intensidad fue de 2,81, 48 por 10 a la menos 3. 4. Y fue 1,06, 18 por 10 a la menos 3. Y fue 8,4665. Y fue 5,4, 300 por 10 a la menos 8. 2,47 por 10 a la menos 7. 1,633 por 10 a la menos 7. Esta tabla es hierro, más 3 más 2 electrones. 3 electrones. Sí. Aquí tenemos las siguientes columnas, donde es peso inicial, dureza, peso final, área, intensidad y velocidad de corrosión. Aquí tenemos que las siguientes columnas
donde la densidad, la velocidad de corrosión, peso atómico se va a utilizar es el del hierro, ya que es el que está más presente en la escena de bajo carbón, que es 55,87, que es la constante formada igual a 96.500 amperios. Podemos observar que en la primera probeta tiene un peso de 2,7 y un peso final de 2,6. Por lo tanto, una variación, aquí hubo una variación de 0,1 gramos. Esa es la primera probeta. En la segunda probeta hubo una variación de 0,4. Y en la tercera probeta hubo una variación de 0,3 gramos. De la variación que hubo en cada una de las probetas. La densidad de corriente es mayor en la primera probeta, que es factible de formación. Total de la variación es de 0,3. La densidad de corriente es de 8,6465 por 10 a la menos 4. La velocidad de corrosión de 1,06 por 10 a la menos 7. La densidad de corrosión de este caso nos dio menor que la semideformada. Esto debe ser causado a que el área que hemos obtenido no fueron idénticas, la longitud no fueron más idénticas posibles, pero estos casos son factibles, comparables con la probeta número 1, que es la que no está deformada, ya que está dando densidad y una velocidad de corrosión mayor que la no deformada. En el siguiente caso vamos a determinar la intensidad de corriente y la velocidad de corrosión en centímetros por segundo. Para el siguiente estudio vamos a empezar con estas dos primeras ecuaciones, que son las siguientes. Estas dos ecuaciones. Es la siguiente, que es velocidad de corrosión donde velocidad de corrosión sobre PA es igual a intensidad en NF AP igual a ampere sobre mol. Donde ampere mol por centímetro cuadrado, 8 centímetros, la cual, eliminando los términos idénticos como resultado, nos da la siguiente, aquí nos va a dar la siguiente velocidad de corrosión es igual a intensidad NF por AP, que es la intensidad de corriente en amperios, por la masa molar del elemento, por el número de electrones, la constante de Faraday, el área y de su densidad. Esta última tabla que vamos a disponer es de la intensidad de corriente en amperios y la velocidad de corrosión en centímetros por segundo. También la velocidad de corrosión, centímetros por unidad de año, suponiendo que la lámina de acero de bajo carbón tenemos una densidad constante de 7,87 centímetros cúbicos, obteniendo la siguiente tabla. Aquí se va a hacer la siguiente tabla, donde vamos a hacer aquí es 1.
totalmente deformada, sería intensidad igual a R sobre y sería velocidad de corrosión aquí los siguientes datos. Entonces aquí sería 0,0323 menos 0,02948 menos 0,09711. La corrosión sería 6,899,56 por 10 a la menos 9 y 2,601,47 por 10 a la menos 5, 2,075 53 por 10 a la menos 0,217 58 0,82039 0,65446. En la segunda probeta, según la tabla que tenemos aquí, en la segunda probeta que está semideformada podemos observar que la intensidad de corriente es mayor que la intensidad de corriente que la probeta número 1. También vemos que la velocidad de corriente es mayor igual para la velocidad de corrosión. También se puede observar que la velocidad de corrosión y la intensidad de la probeta número 3 son mayores que la probeta número 1, más no pasa, no para la segunda probeta. Ya como se ha mencionado anteriormente, por las longitudes que estas probetas obtenidas, ya que puede ser minimizando más grande que otra. A la hora que hacer estos cálculos es muy importante obtenerlas, ya que las pueden brindar información de que producto es menor que otro, obteniendo así una calidad uniforme en cualquier sistema que pueda ser diseñado. Si un sistema metálico, al ser componido con otro que tenga la misma característica que el realizado en el estado y resultado, con otro que tenga la misma característica. Tiene la velocidad de corrosión y una intensidad de corriente mucho mayor, suele abandonar esta probeta tipo, suele escogerse la que tenga menor velocidad de corriente e intensidad de corriente. En el estudio también es posible la determinación de cuáles son las condiciones obtenidas si se puede obtener en un sistema que es altamente corrosivo, lo cual desarrolla un estudio, se puede graficar la velocidad de corriente y está presentada al año. Como conclusión del que brindaron el equipo, podemos concluir que en este momento de emplear los métodos de pérdida de peso mediante la velocidad de corriente, velocidad de corrosión y la densidad de corriente, lo cual el estudio elaborado fue simple, probetas de acero de bajo carbono, estas presentaron una pérdida de peso, fue incrementado en las probetas deformadas, mientras que en las más deformadas, más pérdida de peso. Esto es debido a que el medio corrosivo se presenta en el sistema donde el ácido clorhídrico actúa de forma agresiva sobre las probetas, generando así pérdida de peso, el cual va generando una serie de reacciones, que es la que se muestran a continuación en otra gráfica, que es la
fue la gráfica, así más o menos. Gráfica así más o menos. Y aquí tenemos el tiempo. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Entonces nos dio algo así más o menos. Y esto también se agarró y se formó. Vamos acá. Esta es la semi, la deformada. Total, no deformada. Esta es la gráfica más o menos. Esta es la semideformada, la totalmente deformada y la que no estaba deformada. La velocidad continuamente en la probeta deformada, ya que en la zona más distorsionada, menos acuosa al oxígeno, provocando una celda diferencial, consiguiendo así un aumento de la velocidad de corrosión. Y muestra los gramos que pueden observarse que en la probeta, que a pérdida de menos es la sin deformar, la que pérdida más es la semideformada y las intermedias la deformación. Las recomendaciones que brindan aquí el equipo, el ejemplo son la fabricación, las empresas que fabrican alambre, ellas tienen materia prima de varios grosores y pasan por una perfiladora donde van sufriendo deformaciones, algo así más o menos explicaban los muchachos. Y como conclusión general, se observó que hubo una mayor pérdida de peso en las probetas semi y totalmente deformadas, esto debido a que las probetas donde son golpeadas o modificadas su forma, es allí donde sufre un ataque de corrosión y por ende su pérdida de peso y mayor velocidad de corrosión, intensidad de corrosión. Muchas gracias.